¿Qué hace una escultura con aparentes seres reptilianos dentro del Parlamento Europeo? ¿Y por qué se llama familia? Dentro de la Cámara Europea, la institución que redacta las leyes que rigen a más de 400 millones de personas, existe una escultura que muy pocos ciudadanos conocen y que sin embargo lleva años exhibida frente a los pasillos donde se decide el destino político del continente. Su nombre es Family, una obra creada en 2019 por la artista Edith Carson, adquirida oficialmente por el propio Parlamento e incorporada a su colección de arte contemporáneo como una pieza representativa de los valores europeos. Pero basta con mirarla una sola vez para que la palabra familia pierda todo el sentido que conocemos. Porque lo que aparece ante nuestros ojos no son padres ni hijos humanos, sino tres figuras de cabeza reptiliana, cuerpos deformados y miradas que no pertenecen a nada terrenal. Y entre sus manos, una de estas criaturas sostiene algo todavía más inquietante, una pequeña vitrina de cristal, y dentro de ella, encerrada como si fuera un objeto de colección, una diminuta familia humana tradicional, sonriente, indefensa, atrapada. ¿Por qué la institución más poderosa de Europa eligió representar a la familia humana no como protagonista, sino como una pieza guardada dentro de una caja, sostenida por seres que ni siquiera son humanos? En este video vamos a analizar esta obra, su historia y su explicación oficial, y la interpretación que ha desatado un debate silencioso sobre quién gobierna realmente el mundo y a quién considera su verdadera familia. Quédate hasta el final y comparte este video, porque vas a entender por qué esta obra, colocada justo en el corazón político de Europa, no puede ser una simple coincidencia artística. Soy Wilmer y sean todos bienvenidos a este video impactante. Cuando la mayoría de las personas piensan en el Parlamento Europeo, imaginan debates políticos, leyes, acuerdos internacionales y decisiones que afectan el futuro de millones de ciudadanos. Pero muy pocos saben que sus edificios también albergan una importante colección de arte contemporáneo, seleccionada por comités especializados con el propósito oficial de representar la diversidad cultural, el pensamiento crítico y las distintas identidades de Europa. Dentro de esa colección fue incorporada la escultura Family, creada por la artista de Estonia, Edith Carson, una obra que desde el primer instante rompe completamente con la imagen tradicional que todos asociamos con la palabra familia. En lugar de mostrar padres, hijos o escenas de afecto, aparecen tres figuras de aspecto híbrido, con rasgos reptilianos, sosteniendo cuidadosamente una pequeña representación de una familia humana encerrada dentro de una vitrina transparente. Según la explicación oficial, la obra describe a estas tres figuras como una fusión entre lo humano y lo animal, y asegura que la pieza es en realidad un poderoso recordatorio sobre la igualdad, la autodeterminación y la libertad individual, porque para sus curadores la familia es ante todo una comunidad de amor y armonía entre las personas. Sin embargo, cuando se observa la escultura sin el filtro del comunicado oficial, la primera reacción de cualquier espectador es de extrañeza, porque no hay en ella nada que remita al amor o a la armonía que describe el texto oficial. Las cabezas de estas figuras no son las de un padre o una madre humana, sino cráneos alargados, ojos rasgados y rasgos que la mayoría de los espectadores asocia de inmediato con lo reptiliano, con una especie que observa pero no pertenece a nuestra naturaleza. Al centro de la composición, uno de estos seres sostiene entre sus manos una pequeña caja de vidrio, y dentro de ella aparece representada una familia humana convencional, un padre, una madre y un hijo, jugando felices en lo que parece ser una sala de estar diminuta y perfectamente ordenada. Es decir, la única representación de una familia humana verdadera en toda la obra está encerrada, reducida a miniatura y sostenida por manos que no son humanas, como si se tratara de un objeto de exhibición dentro de otra exhibición.
Este contraste no es casual dentro del lenguaje artístico del artista, quien ha declarado en entrevistas que utiliza figuras animales precisamente para desnudar los instintos, los miedos y las estructuras de poder que el ser humano normalmente disimula bajo la civilización y las buenas formas. Y es exactamente en este contraste entre la explicación oficial de amor y armonía y la imagen real de una familia humana enjaulada en manos de seres no humanos, donde comienza la verdadera pregunta que ha dividido a quienes han visto esta obra en persona. Y es aquí donde nace la interpretación más polémica de todas. Durante siglos, en prácticamente todas las civilizaciones antiguas, la figura del reptil o la serpiente ha estado asociada a la guardia del conocimiento oculto, al poder que vigila desde las sombras y a una jerarquía que se sitúa por encima del resto de los seres vivos. Cuando trasladamos ese peso simbólico a una escultura llamada precisamente familia, exhibida en el edificio donde se legislan las normas que rigen la vida de toda Europa, la pregunta que surge de manera natural es si esta pieza está mostrando de forma velada cómo una élite que gobierna desde arriba concibe realmente a la humanidad. Bajo esta lectura, los tres seres reptilianos no representan una fusión inocente entre lo humano y lo animal, sino una clase dominante, no humana en su naturaleza o en su forma de operar, que observa, controla y decide el destino de la familia tradicional, representada en miniatura entre sus manos. La familia humana en esta interpretación deja de ser la protagonista de su propia historia y se convierte en una posesión, en un objeto de colección guardado bajo cristal, exactamente igual que un insecto disecado en un museo de historia natural, admirado, mostrado, pero completamente privado de su libertad. Y si esta lectura resulta inquietante, lo que la vuelve todavía más difícil de ignorar es que la obra no fue colocada en una galería privada de arte contemporáneo, sino en el interior mismo de la institución política más importante de Europa, el lugar exacto desde donde se decide sobre fronteras, economías, natalidad y el futuro de millones de familias reales. Bajo esta óptica, no sería un símbolo cualquiera, sino una representación directa de cómo una élite no humana que gobierna el mundo desde estructuras de poder concibe a la familia tradicional, no como el núcleo central de la sociedad, sino como algo pequeño, contenible y en última instancia, prescindible. Algo que puede guardarse, exhibirse y eventualmente hacer desaparecer cuando ya no resulte funcional para sus propios intereses. En conclusión, la elección de esta obra para representar el concepto de familia no fue un accidente, sino una decisión deliberada. Y el Parlamento Europeo eligió precisamente aquella donde la familia humana tradicional aparece diminuta, enjaulada, sostenida por tres seres cuya apariencia remite directamente a la figura reptiliana que durante siglos ha sido asociada con el poder que vigila desde las sombras. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. Si los verdaderos protagonistas de la escena son estos seres no humanos, y la familia tradicional aparece solo como un objeto pequeño y contenido entre sus manos, ¿será que para quienes realmente gobiernan el mundo, para los líderes, los reyes, los poderosos de los gobiernos, la verdadera familia no es la nuestra, sino la de estos seres reptilianos? Mientras la humanidad ocupa apenas el lugar de una posesión guardada bajo cristal, saquen sus propias conclusiones sobre esta perturbadora obra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.